Bien, muchachos, entonces repito, buenos días a todos. No olviden dejármele en el chat de de la aplicación o del Meet, dejarme su nombre completo y grado, el que no lo haya hecho aún todavía. Entonces, para el día de hoy, como prácticamente sería como la última asesoría para la guía diagnóstica que ustedes están desarrollando, yo quisiera abordar ahí dos temáticas, o bueno, hacer un repaso de una temática que en la semana pasada trabajamos, que fue la de funciones, pero entonces ya no ver como tal lo que es función, dominio y rango, porque eso pues ya se quedó claro en la vez pasada, sino un ejercicio o un ejemplo que yo les dije que, inclusive yo les dije que lo revisaran en los libros que les dejé ahí en la página de los libros del Vamos a Aprender, que es los que entrega el ministerio a las instituciones públicas, y por eso pues se pueden difundir, ¿cierto? No hay ningún problema, a comparación de otros libros que pues ya son con derecho de autor, eso no los puedo difundir tan fácilmente. Pero pues yo lo único que les digo es que en internet ustedes pueden encontrar cualquier libro para descargar, inclusive el álgebra de Baldor. Por eso yo tampoco lo puedo compartir. Es por derechos de autor, ¿sí? Es por eso. Estos libros pues del PTA, del Vamos a Aprender, no hay ningún problema. Son libros que el ministerio siempre da a las instituciones públicas. Ahí precisamente hay un ejemplo. Entonces, la vez pasada trabajamos el tema de funciones y hablamos de lo que era un dominio y rango. Hoy vamos a ver cómo esas funciones nos permiten a nosotros modelar situaciones, ¿sí?, que pueden ocurrir en la vida cotidiana. Anteriormente, pues en la antigüedad se utilizaban mucho los relojes de arena. No sé si ustedes en algún momento lo habrán podido ver algún reloj de arena, pues tienen la fortuna de conocer una de las antigüedades más, digamos, más autóctonas de la humanidad. Entonces, ese ejemplo está en el libro de noveno, en la página 142. Lo he extraído para acá para explicarles cómo ustedes con una función pueden modelar una situación. Es importante recordar también algo de álgebra, ¿no?, que es lo que vamos a ver también el día de hoy. Eh, Nos dice el ejemplo allí que hay un reloj de arena, ¿cierto? Ustedes saben que un reloj de arena pues tiene como dos bodegas, digámoslo así, una arriba y otra abajo, y dice que la arena contenida en un reloj, bueno, de arena obviamente, dice que ocupa un volumen de 540 centímetros cúbicos, ¿sí? Y que la velocidad de caída es de 9 centímetros cúbicos por minuto, ¿ya? Eh, Ahí nos dan los datos iniciales y nos preguntan cuánto tiempo transcurre para que haya la misma cantidad de arena en las dos partes del reloj. Entonces, lo que nos quiere decir ahí el problema es que inicialmente, pues, toda la arena está contenida en en una de las dos bodegas, ¿cierto? Entonces, toda la arena está ahí y volteamos el reloj, y a lo que volteamos el reloj empieza la arena a caer de la bodega de arriba a la bodega de abajo. Entonces, esa velocidad con la que cae esa arena es de 9 centímetros cúbicos por minuto, es decir que en un minuto, en un minuto ya ha caído 9 centímetros cúbicos de arena de la bodega de arriba a la bodega de abajo. Este ejemplo, si ustedes se dan cuenta, es muy similar al que ustedes tienen en la guía, ¿cierto? Que es en el punto 3. Es un ejemplo muy similar, por eso lo traigo a colación acá para que ustedes, digamos, vean la semejanza y desarrollen el punto 3 prácticamente de la misma forma. Mire que el punto 3 dice que es un tanque que tiene 600 litros de agua y se vacía a razón de 7 litros por minuto. Entonces, si se dan cuenta, es prácticamente el mismo problema con otros datos, ¿sí? Sino que ahí pues les pido que encuentre la expresión matemática para la función que represente la situación y que realice la gráfica de dicha función. Entonces, y obviamente que cuánto tiempo transcurre para que la cantidad de agua que permanece dentro del tanque sea la misma cantidad que se haya vaciado. Si ustedes se dan cuenta, es prácticamente el mismo ejemplo. Ahí nos preguntan que cuánto tiempo transcurre para que la arena que quede arriba sea la misma arena que quede abajo. Entonces es la misma pregunta, pero con otra situación, ¿sí? ¿Hasta ahí es todo claro? Encontramos la semejanza
en los dos problemas, ¿cierto? Cualquier cosita, duda, o inquietud, no duden en hablar, ¿listo? Yo no quiero que ustedes también participen porque pues no quiero que esto se vuelva un monólogo todas las veces. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces empecemos. Dice acá, lo que hay que tener en cuenta siempre cuando ustedes van a resolver un problema, y esto los que están en 11 deben ir conociéndolo ya muy bien, porque es que ustedes este año presentan las pruebas saber. Las pruebas saber, ustedes no van a encontrar preguntas, digamos, de una manera tan directa con procesos algebraicos, matemáticos, funciones, sino que más que todo les van a plantear son situaciones. Y los que están ahora en 11 que el año pasado en décimo trabajaron con las guías de los libros de entrenando, se dan cuenta que las preguntas no son preguntas como resuelva este polinomio o sume estas dos cantidades, sino que siempre les presentan son situaciones problema. Y a partir de las situaciones problema ustedes deben aplicar lo que conocen y hacer una especie de modelamiento. Yo le llamo modelamiento, es que ustedes con las matemáticas, con el lenguaje matemático, escriban una situación real. Entonces, por ejemplo, esto sería una situación real, la del reloj de arena, la del tanque de agua también. Y ahí entonces entra a jugar es lo que ustedes tengan conceptualmente. Entonces, digamos, hay que dejar de ser ya un poco mecánicos y tirar más hacia el lado del análisis, desde las matemáticas a situaciones o problemas cotidianos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Miremos qué dato nos entrega el problema. El dato que nos entrega el problema es un volumen inicial que hay en el tanque. ¿Sí? Entonces, digamos que hay un volumen inicial, perdón, en el reloj de arena. Y el volumen inicial me dice que cuando él está lleno, sin vaciarse, el reloj de arena tiene 540 centímetros cúbicos de arena. Nos dan una razón, digamos, o una razón o una velocidad de vaciado, ¿cierto? Recuerden que eso también se le conoce como razón, ¿no? Ustedes saben lo que es razón en las matemáticas, es como una forma de expresar cómo varía, ¿cierto? Algo. Entonces, aquí nos están diciendo cómo varía esa arena al caer, o sea, nos dicen que son 9 centímetros cúbicos por minuto, ¿sí? Esa es la razón de vaciado. Y nos dicen que representemos, bueno, no nos lo dice el problema, pero lo vamos a hacer, que representemos precisamente cómo quedaría eso como en forma de función. Entonces, lo más sencillo o lo que se nos ocurre aquí en la cabeza, no sé, o les pregunto más bien, ¿qué sería o cómo lo resolverían ustedes para empezar a escribir la función que vaya a representar esa situación? Ustedes denme ideas. A ver, yo escucho primero ideas, a ver cómo estamos en ese tema. ¿Qué harían ustedes en primer lugar? ¿Qué harían con esos datos? Con los datos. ¿No se les ocurre nada? A ver, les dejo ahí ¿Me están escuchando? No los oigo. ¿No harían nada? ¿No se les ocurre nada? En el chat también si tienen problemas de audio o de micrófono también pueden escribir en el chat, ¿no? Nada. Bueno, hoy llegaron como un poquito dormidos. Vamos entonces a hablar que para una función, ¿ustedes cómo grafican una función, muchachos? A ver, de acuerdo a lo que ya vimos hace 8 días, ¿cierto? ¿Usted cómo grafican una función? A ver, cuéntenme.
Ninguno de los 6, bueno, aquí hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más los que yo vi por ahí que estaban reunidos. ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿En serio? Bueno, entonces, sí, ¿sí? ¿Alguna sugerencia? Nada, nada. Uy, bueno. A ver, vamos a... Sí, sí, un plano cartesiano, sí, pero para poder saber qué es lo que vamos a ubicar en el plano cartesiano, ¿qué haríamos antes de eso? ¿Qué dicen ustedes? Porque lo que se va a hacer es, vamos a modelar, o sea, ¿a qué le llamo yo modelar? O sea, matemáticamente, ¿qué significa modelar? Que a través de una expresión matemática, algebraica, lo que sea, con un lenguaje matemático, ustedes escriban lo que está pasando, en este caso, en el reloj de arena, ¿sí? Entonces dice, hay un dato inicial, 540. Ese dato nos tiene que servir para algo en el plano cartesiano, ¿cierto? Y nos están diciendo que hay un vaciado de ese reloj de arena que dice que cada minuto cae de la bodega de arriba a la bodega de abajo 9 centímetros cúbicos de arena. O sea, ahí se empieza a vaciar. En algún momento el reloj se va a vaciar completamente y en la bodega inicial va a quedar cero, ¿cierto? Y todo el volumen que está en arriba, esos 540, en algún momento va a quedar todo ese volumen en la bodega de abajo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a modelar a través de una función. Entonces, ya me dieron una idea, es válida, obviamente, tenemos que hacer un plano cartesiano, tenemos que, como toda función, representarla en un plano cartesiano, entonces ahí nos puede quedar una línea, una curva o algo, ¿cierto? Nos va a quedar allí. Pero entonces, para nosotros poder saber qué es lo que vamos a trabajar en el plano cartesiano, debemos primero hacer algo con los datos, averiguar algunos datos, ¿cierto? ¿Cómo los averiguamos? ¿A través de qué? ¿Qué hacen ustedes cuando grafican una función? Recuerden, cuando yo les digo, grafiquen y igual a 2x, por ejemplo. Entonces usted dice, bueno, entonces para graficar y igual a 2x, entonces vamos a qué. ¿No? ¿No se les ocurre? Bueno, permítanme un momento. Qué pena, estoy un poquito afectado a la garganta, me toca entonces. Bueno, a ver, les recuerdo, y esto en la clase anterior yo les dejé claro, cuando uno quiere graficar una función, uno puede ayudarse de una herramienta que es una tabla de datos, ¿sí? Una tabla de datos. Entonces, vamos a hacer eso, una tabla de datos, miren. Entonces, hago acá, pero yo le coloco acá la línea recta, entonces hacemos acá una tablita, una pequeña tabla. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno va a representar este tipo de situaciones a través del álgebra, o a través de una función más bien, es qué variables entran en juego. Ustedes saben que un plano cartesiano, eh, cuando hablamos de dos dimensiones, porque hay planos de tres dimensiones, un plano cartesiano, ¿cierto? Tiene dos variables. Todos la conocemos, ¿cierto? La variable x y la variable y, ¿cierto? Entonces, recuerden que a la variable que va en el eje x, ¿sí se acuerdan cómo se le llama? Variable que comienza por y. A ver, ¿quién me recuerda? Lo que uno coloca en un plano cartesiano en la variable x se llama variable y. ¿Qué? ¿Cómo se llama esa variable? Niños, a ver, muchachos, décimo y en 11. Ustedes nos van a representar en las pruebas. A ver, nada, no se les ocurre. Bueno, muchachos, yo sí les sugiero que le peguen una repasadita a sus cuadernos si es que todavía los tienen de los años anteriores cuando vieron funciones. La variable x, recuerden, se le llama variable independiente. La variable y es la variable dependiente. O sea que la variable x es aquella variable que no depende de otra para su funcionamiento, en pocas palabras. Y una de las variables independientes que se maneja mucho en estas situaciones precisamente es el tiempo, ¿cierto?
el tiempo no depende de nada, ¿cierto? ¿Ustedes cómo hacen para controlar el tiempo? Nada, el tiempo avanza, ¿cierto? Los segundos, los minutos, las horas avanzan y no hay nada que lo pueda detener. Entonces, al tiempo no le importa qué pase a su alrededor, él sigue. Por eso es una variable independiente. Y cuando uno representa estas situaciones, por eso ustedes siempre van a ver en el eje X, ustedes siempre van a ver generalmente el tiempo. ¿En qué? En segundos, en minutos, en horas, como usted lo quiera representar, depende de la situación. Está claro de por qué al tiempo, inclusive en física, cuando ustedes vean física con el profesor Mauricio, se van a dar cuenta que muchas veces cuando se grafican movimientos, el tiempo va en el eje X porque es una variable independiente. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Queda claro por qué vamos a ubicar en el eje X tiempo? ¿O alguien no ha entendido? A ver. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces, fíjese que, sí, bueno, listo. Entonces, este problema nos está indicando un tiempo, porque nos dice que hay un vaciado de 9 centímetros cúbicos por minuto. Ah, entonces quiere decir que ahí, por ejemplo, vamos a utilizar el tiempo. Entonces, ese tiempo lo vamos a ubicar, obviamente, en el eje X. Entonces voy a hacer aquí algunas líneas para hacer la tablita de datos, etcétera. Claro. Entonces, lo primero que vamos aquí a hacer en esta situación es entender algo. Si el eje tiempo va a ser el eje X, si en el eje X vamos a ubicar el eje tiempo, yo no voy a tener valores negativos del tiempo, ¿cierto? Porque el tiempo negativo, pues digamos, no existe, ¿cierto? No es algo tangible. ¿Sí? Yo no puedo hablar de hacer algo en menos 8 segundos. O sea, eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, ya eso nos da una idea de que el plano cartesiano que nosotros vamos a tener, no vamos a tener nada en el eje X negativo. Recuerden que el plano cartesiano, el eje X es como, mejor dicho, son como dos rectas numéricas, donde en el eje X y en el eje Y yo tengo valores positivos y valores negativos. Pero como vamos a ubicar el tiempo en el eje X, ¿cierto? Y digamos que en la práctica un tiempo negativo es algo muy abstracto, no existe, digámoslo así, pues ya sabemos que el plano cartesiano no vamos a utilizar esa parte negativa del eje X, ¿sí? Hasta ahí también es claro. Listo. Entonces, como dice que es cada minuto, ¿cierto? Entonces yo pudiera hacer una gráfica donde cada unidad del eje X me represente precisamente un minuto. Pero, bueno, pero entonces, dependiendo del problema, pues uno mira la situación y uno puede de pronto no ir tan ceñido a que el eje X uno tiene que hacerlo minuto a minuto, ¿sí? Porque lo podemos hacer así, minuto a minuto. Lo que pasa es que nos va a salir una tabla más larga, ¿sí? Y entonces uno puede como hablar de minutos más largos. Entonces, por ejemplo, o de tiempos más largos. Entonces, eje X, entonces en el eje X voy a acabar hablar de tiempo, ¿cierto? ¿Y qué sería, qué iríamos en el eje Y? ¿Qué vamos a representar? Ya sabemos que a través del tiempo hay un vaciado. ¿Ustedes qué piensan que en el eje Y, cuál sería la otra variable según esta situación a trabajar? ¿Qué me dicen? O sea, ¿qué voy a poner aquí en el eje Y? Eh, la arena, ¿sí? O sea, la arena que aquí nos la están trabajando en centímetros cúbicos. Eso, centímetros cúbicos es una medida de volumen, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí volumen. ¿Listo? Volumen. Entonces miren que no es nada del otro mundo. ¿Qué nos está diciendo? Siempre es bueno cuando ustedes vayan a ubicar en un plano cartesiano que tengan en cuenta el origen del plano cartesiano, ¿cierto? Nos está diciendo, bueno, ya sabemos que en el eje X, va a ir lo que conocemos como tiempo. Y en el eje Y, pues va a estar el volumen. Permítame que yo escucho que hay personas que quieren... Ah, listo acá. Xiomara Cuenca, bienvenida Xiomara. Por favor ahí en el chat,
nombre completo y grado, ¿listo? Para yo después recoger la lista de asistencia. Bueno, listo. Entonces, ya sabemos que en el eje X va a ir el tiempo y en el eje Y va a ir volumen. ¿Sí? Ustedes están acostumbrados siempre, obviamente, a trabajar con Y y X. ¿Sí? Ustedes, hay que quitarnos también como como le dijera yo, como esa camisa de fuerza de que siempre que hablemos de funciones va a ser X y Y. No, X puede ser otra variable, Y puede ser otra variable, como en este caso. En el eje X podemos hablar de tiempo, ahora en el eje Y vamos a hablar de volumen. Entonces yo les decía, siempre es bueno como tener el origen del plano cartesiano, ¿cierto? Es decir, ¿qué pasa cuando en el eje X la variable vale 0? ¿Sí? Que sería como mi primer valor. Como esto es una situación que nos están diciendo que hay un volumen inicial de 540 centímetros cúbicos, ¿cierto? Hay un volumen inicial. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que cuando arranca el vaciado, ¿sí? Hay inicialmente 540 centímetros cúbicos en el tanque de arriba o en la bodega de arriba. Entonces, eso, ¿cómo se representaría acá? A través del punto donde me dice que cuando el tiempo es cero, o sea, ¿qué significa tiempo cero? Donde inicia todo. Entonces, cuando inicia todo, ¿qué volumen hay? 540, ¿cierto? Entonces, aquí ya tengo mi primer punto, vea. En X, que representa el tiempo esta vez, sería 0 y en eje Y, que representa el volumen, serían los 540, ¿sí? Ahí está. Claro, aquí me dice son 9 centímetros cúbicos que se van vaciando por minuto. Entonces, realmente lo que se va a representar con esta función realmente es lo que está pasando aquí, en la parte de arriba del reloj de arena, no lo que está pasando abajo, ¿cierto? Aunque yo pudiera, obviamente, hacer otra función para representar la de abajo, ¿cierto? Porque si yo hiciera otra función para representar la de abajo, en el tiempo cero, ¿qué debía colocar para volumen? O sea, si yo hiciera otra función que quisiera representar el tanquecito de abajo o la bodega de abajo, ¿qué debía colocar en el tiempo cero acá? ¿Qué pasa cuando esto arranca? ¿Qué hay aquí abajo cuando eso arranca? No hay nada, ¿cierto? Entonces, si yo hiciera una función para el tanque de abajo, bueno, yo le digo tanque porque me estoy refiriendo al ejercicio de la guía, pero pues esto es, llamémoslo bodega, ¿no? Eh, claro, porque es que si yo hago una función para representar lo que está pasando en la bodega de abajo, yo tendría que ponerle que en tiempo cero no hay volumen, o sea, sería cero, cero, ¿sí? Y entonces, a medida que este se desocupa, la bodega de abajo se va llenando. Entonces son dos funciones que van a ir como contrarias, ¿sí? Al momento de graficarlas van a ir como contrarias. Una hacia abajo, la otra hacia arriba. Mientras el uno se desocupa, el otro se llena. Entonces ahí hay que tener claridad en eso, ¿sí? Que ustedes van a representar, estamos representando es la bodega de arriba, lo que estamos haciendo acá. Entonces uno pudiera decir, bueno, en un minuto, entonces como se vacía 9 centímetros, ¿cierto? Al primer minuto, la pregunta es, al primer minuto, en el eje Y, o sea, el volumen de arriba, ¿qué debería poner acá? Digamos, en el primer minuto, al primer minuto. En el primer minuto, ¿qué volumen hay arriba? Si arranca con 540 y cada minuto se vacía 9 centímetros cúbicos, muchachos, esto no es nada del otro mundo. Si ustedes tienen 540 centímetros cúbicos y saben que en un minuto, otra persona por acá, Silvia Ramírez, vamos a darle el acceso a Silvia y Omilfer. Bienvenidos Silvia y Omilfer, por favor me dejan sus nombres completos y en el chat y grado para después tomar la lista de asistencia, ¿listo? Bueno, entonces continuemos. A ver, muchachos, les repito la pregunta. Si yo sé que inicialmente hay 540 centímetros cúbicos arriba y sé que cada minuto se vacía el reloj de arena a una razón de 9 centímetros cúbicos por minuto, entonces cuando ha transcurrido el primer minuto, ¿ya qué volumen hay arriba? 531, ¿sí? Solamente escucho una voz. ¿Quién es el que me está respondiendo todo? Heiner Pérez. Bueno, muchachos, los demás, ¿qué pasan?
Aquí se trata de participar harto, ¿no? Entonces, claro, 531, ¿cierto? Y yo pudiera hacer acá minuto tras minuto un punto, pero pues digamos que son 540 centímetros y si yo me pongo a hacer minuto tras minuto, pues imagínense cuántos datos aquí voy a llenar, ¿cierto? Serían muchos. Entonces, vamos a hacerlo cada 10 minutos, ¿sí? Cada 10 minutos. ¿Cómo nos va? Entonces miren la relación entre tiempo y volumen, ¿sí? Miren la relación entre tiempo y volumen. Si en un minuto se ha vaciado 9 centímetros cúbicos, entonces la pregunta es, ¿qué volumen habrá cuando ya completemos 10 minutos? Vamos, 450. Entonces dice que si son 9 centímetros por cada minuto, o sea que en 10 minutos se ha vaciado 90. ¿Sí? Se ha vaciado 90, pero el volumen de arriba entonces quiere decir que ha disminuido en 90 y entonces efectivamente son 450. ¿Sí? Entonces, acuérdense que lo que yo estoy colocando en el eje Y es el volumen que está quedando arriba, quedando, no el que se está vaciando. ¿Sí? Para el que se está vaciando, ustedes perfectamente pueden hacer otra función para el de abajo, ¿correcto? Bueno, y entonces a los 20 minutos ya tenemos la dinámica, ¿cierto? Ya entendemos la dinámica de la función. Estamos relacionando el tiempo que lleva de vaciado con el volumen que me está quedando arriba en el reloj de arena. ¿Listo? Entonces, ojo que es eso. ¿Sí? Repito, ustedes pueden hacer una pregunta. Está un poquito maluco el internet por allá. Yo veo que cada ratico como que se desconectan. Sí. Mm. Ustedes pueden, bueno, los que estamos acá están trabajando, digamos, con Wi-Fi, con banda ancha. Sí, sí tienen esa oportunidad. Y vi algunos inclusive que estaban como en el colegio, ¿cierto? Ah, bueno, muy bien. Me parece muy bien esa estrategia. Siempre con sus respectivos tapabocas, ¿no? Y no olviden siempre su lavado de manos. Recuerden que esto todavía no ha terminado esta pandemia. Y así no hayan casos allá, pues hay que estar prevenidos. Bien, pero me parece bueno esa idea de reunirse en sitios donde tengan un acceso a un internet pues más fluido, ¿no? Banda ancha, bien sea satelital. Bueno, yo creo que prácticamente todo el internet allá en Aipecito es satelital, ¿sí? O por radioenlace, ¿sí? Que viene a partir de antenas. Bueno, entonces continuando, entonces la dinámica, ¿no? Ya entendimos la dinámica y ya aquí desde que uno entienda la dinámica coge vuelo, o sea, ya uno la tabla es mame y llenarla. Entonces, a los 20 minutos, muchachos, ¿qué volumen va a haber arriba en los 20 minutos? A ver, a ver, a ver. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Me dice 360. Vamos a ver si es verdad. A ver. En 20 minutos, ¿cuánta arena ha caído? En 20 minutos. Ha caído 180 centímetros cúbicos han caído. Entonces yo a los 540 iniciales le resto esos 180 y pues efectivamente me da 360 centímetros cúbicos. Esto es lo otro que ustedes cuando grafiquen en una función deben tener en cuenta. Las unidades en las que están graficando, ¿cierto? Cuando ustedes, voy a dibujar acá ya, digamos, el plano cartesiano. Y hay algo, perdón. Voy a hacerlo con la línea recta que quede mucho mejor. Acá. Como yo ya sé que para el eje X no voy a necesitar nada negativo, ¿cierto? Y para el eje Y tampoco, pues voy a dibujar solamente esta parte del plano cartesiano, el primer cuadrante, donde la X y la Y ambas son positivas, ¿cierto? Así. Entonces, aquí, no siempre ustedes van a ver X y Y. Entonces, en este problema aquí ustedes van a ver tiempo. Y es bueno que dentro de paréntesis, o es casi una obligación, que dentro de paréntesis escriban en qué medida, en qué estamos midiendo el tiempo acá, muchachos. ¿Cómo estamos trabajando el tiempo? ¿En qué medida? Ahí está, vean. En minutos, ¿sí? En minutos.
Y acá, volumen en qué? En, no, volumen. En centímetros, perdón, cúbicos. Vea. A ver, entonces, tiempo en minutos. Esto que usted coloca entre paréntesis, ¿qué significa? Que cualquier punto que usted ubique en el eje X, ese valor que usted pone ahí ya se sabe que está en minuto, entonces usted no tiene necesidad de poner aquí 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, etcétera. Lo mismo pasa acá, no es necesario cuando usted coloca aquí en centímetros cúbicos que aquí vaya a poner 10 centímetros cúbicos, 30 centímetros cúbicos, no, ya el paréntesis le dice a usted en qué medida está eso. Ahora, tampoco es necesario colocar 1, 2, 3, 4, 5 necesariamente, ustedes pueden manejar una escala. Sí, yo puedo, como aquí estamos trabajando, aquí estamos trabajando en saltos de 10 minutos, yo perfectamente puedo entonces colocar aquí, obviamente, digamos que cada puntico de estos sea 10 minutos, no necesariamente de a uno, ¿sí? Eso está claro, ¿cierto? Entonces yo puedo decir acá 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50, 60, 70, etcétera. Vamos a ver cómo seguimos acá. Y acá pues entonces, ¿cómo estamos trabajando el volumen? Pues más o menos estamos trabajando de a 90, ¿cierto? De a 90, ¿por qué? Porque cada puntico está rebajando 90 centímetros, ¿sí? Cada puntico rebaja 90 centímetros. De 0 a 10 bajó 90, de 10 a 20 bajó 90. Entonces yo puedo decir que cada cuadrito de estos va a ser de a 90. Pero pues ahorita primero hagamos la tabla y después terminamos esa parte. Bien, entonces, sigamos. Entonces, a los 30 minutos, ¿qué volumen va a haber arriba? Entonces ya saben que cada 10 minutos se vacía 90. Entonces ya ustedes dicen, ah, pues restemos 90. Si le resto a 360, 90, ¿cuánto? 200, 270, ¿cierto? Aquí me faltaron más lineecitas. Ahí vamos. Acá, otra por acá. Inclusive voy a hacer una última por acá. Ahí. Listo. Entonces, ahora, a los 40 minutos. Ah, perdón. A rato se me olvida que estoy trabajando con líneas. Me toca. Entonces, a los 40, a los 50, miremos a ver qué pasa. A los 40 minutos, volumen, que me va quedando arriba. 180, listo. A los 50, ya podemos ir trabajando un poquito más rápido. A los 50, ¿cuánto tengo arriba? 90. A los 60 minutos. ¿Qué pasa a los 60 minutos, muchachos? Se acaba, ¿cierto? Y hasta ahí llega. Hasta ahí llega porque yo no puedo poner más datos porque la situación ya no me lo permite. De pronto habrá otras situaciones que sí me permitan colocar más datos o trabajar otros cuadrantes del plano, ¿cierto? Pero con esta situación ya uno sabe que en los 60 minutos. Entonces, si a ustedes les preguntan, si aquí hubiera una pregunta que dijera, ¿en cuánto tiempo se va a hacer el reloj de arena? ¿Ustedes qué dicen? Mire la función, vea, aquí ya les dice eso. ¿En cuánto tiempo se vacía la bodega de arriba del reloj de arena? En 60 minutos, en una hora. Listo. ¿Sí ven cómo la misma función me dice a mí, me permite a mí responder ese tipo de preguntas? ¿Será que ya podemos responder esta pregunta? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuánto tiempo transcurre para que haya la misma cantidad de arena en las dos partes del reloj? Sí, ¿qué dicen los demás? A ver. ¿Sí? ¿Será que a los 30 minutos? ¿Qué dicen todos? ¿De acuerdo? De acuerdo, ¿cierto? Ah, listo. El que me respondió a los 30 minutos, dígame cuál es la razón de esa respuesta. ¿Por qué dice que a los 30 minutos? Sí, exacto, mire. A los 30 minutos se han vaciado, o mejor dicho, queda arriba 270. ¿Sí?
y a los 30 minutos quiere decir que también otros 270, o sea, 270 aquí y 270 aquí, ¿sí? Se han vaciado 270, por lo tanto quedan 270 y abajo quedan 270. De los 540 iniciales, ahora hay 270. Y como esa es la mitad de 540, quiere decir que va a haber la misma cantidad arriba y abajo. Ah, listo. Entonces ya respondimos la pregunta. Entonces, en 30 minutos. ¿Ven? Esto es cuestión de análisis, nada más. Entonces terminemos la función para graficarla. Y ahora les digo cómo sacamos la expresión. ¿Listo? Vamos a graficarla. Entonces, vamos a colocar aquí varios punticos. Bueno, en el tiempo cero, entonces ustedes dicen, bueno, me voy acá. Voy a señalarles con un punto rojo para que en el video se vea. Entonces dice, en el tiempo cero, cuando el tiempo vale 0 minutos, o sea, cuando estamos arrancando, el volumen inicial es de 540. Miren que yo voy a necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 punticos arriba, ¿vale? Entonces voy a aquí a dibujar los 6. Creo que apenas fueron los 6, ¿no? 3, 4, bueno, uy, me faltó, yo creo que me faltó 1. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, voy a aquí a colocarlo aquí, ¿listo? Aquí, 540, acá. Aquí voy a colocar 450, esta segunda rayita de acá. 360, 270, 180, 90 y pues obviamente el 0 pues va a ser sobre el mismo eje X. Entonces, recuerden cómo se ubica en el plano cartesiano. Simplemente buscamos la coordenada de X, en este caso 0, primer punto, 0. ¿Con qué coordenada va? Con 540. Entonces, después me voy hacia arriba y busco 540 y aquí está mi primer punto. O sea, esa misma rayita que dibujé acá viene siendo mi primer punto de la función. Ahí arranca todo. Luego dice, a los 10 minutos. Ah, que a los 10 minutos ya hay arriba 450. Entonces, busco en el tiempo 0, perdón, en el tiempo busco 10 y me voy hacia arriba buscando en el eje Y el valor de 450. Entonces aquí me viene quedando mi segundo puntico, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Cuando vale el tiempo 20, entonces el volumen ya va en 360. Entonces ya ustedes se dieron cuenta cómo es la función de la dinámica de la función. Entonces simplemente voy a dibujar los otros puntos. A los 30 minutos hay 270, a los 40 hay 180, a los 50 hay 90 y finalmente a los 60 minutos entonces ya no hay nada. Entonces fíjense que en este punto, mire, acá les voy a señalar con rojo, en este punto, ¿sí? El tiempo vale 60 minutos, el tiempo, mírenlo, 60, pero el volumen, si usted se da cuenta, el volumen vale 0. Eso es claro, eso es muy importante porque cuando ustedes grafican funciones, muchas veces ustedes para graficarlas, cuando son funciones más complejas, ustedes solamente necesitan ciertos datos claves. Los datos claves son las intersecciones con los ejes, ¿sí? Entonces, ¿dónde corta la línea o la curva? ¿Dónde corta el eje X? ¿Dónde corta el eje Y? Entonces, ¿eso es claro? En este caso, porque, ¿dónde corta el eje Y en este caso la función? En 540. ¿Dónde corta al eje X? En 60, ¿sí? ¿Eso es claro? Bueno, listo. Entonces, ese tipo de funciones, pues, yo las puedo sencillamente graficar, ¿cierto? A través de una línea recta, ¿sí? Ahí. Esa es la línea recta. Entonces, recuerden que, bueno, existe un tipo de función que se llama función lineal, que la gráfica es una línea recta, pero esta no es una función lineal. La función lineal tiene que arrancar exactamente en 0, ¿cierto? En 0, siempre corta al plano cartesiano en 0. Esta es una función que se llama una función afín, ¿sí? Función afín. Y eso lo pueden encontrar en el libro, muchachos, en el libro. En el libro que yo les pasé de noveno, ¿sí? Bueno, de noveno y en otros, ¿no? En octavo también hablan de la función lineal. Ahí ustedes se dan cuenta lo que es una función afín. Bien. Listo, muchachos. Entonces, si se dan cuenta, hemos graficado con esta línea recta, con esta función, hemos graficado la situación. Ahora, ¿cuál sería la expresión matemática? ¿Cierto? ¿Cuál sería la expresión matemática? Entonces, si ustedes recuerdan,
siempre cuando se habla de función, uno dice y igual a algo de x, ¿sí recuerdan? Y igual a algo de x. O sea, lo que quiere decir uno es que la variable y está en función de la variable x, ¿sí? Y esa es la expresión que uno tiene para una función. Por ejemplo, y igual a 3x, y igual a x cuadrado. ¿Se acuerdan la que vimos hace 8 días? Y igual a 1 sobre x, y igual a x cuadrado menos 3, ¿sí? Siempre hay una expresión que me dice que la y depende de x. En este caso, no le llamamos y y no le llamamos x. En este caso le llamamos volumen para y decimos que está en función de ¿qué? Del tiempo. ¿Sí ven? Miren, el volumen, miren, aquí se lo voy a señalar. El volumen que está en el eje Y está en función de ¿qué? Del tiempo. ¿Y por qué ustedes dirían, por qué el tiempo variable independiente y por qué el volumen variable dependiente y por qué no al revés? ¿Por qué no poner el tiempo acá y el volumen acá? No. ¿Por qué? Porque es que, como les digo, ¿por qué es el tiempo va en X? Porque como el tiempo no depende de nada, el tiempo corre por sí solo. En cambio, aquí, este volumen que hay aquí arriba depende del tiempo que esté el reloj de arena así volteado y depende de este vaciado, ¿sí ven? Entonces, este volumen dependerá de qué tanto tiempo permanezca yo el reloj así, ¿sí? Porque a medida que transcurre el tiempo, el volumen va disminuyendo. Por eso el volumen es dependiente. ¿Listo? Eso debe quedar muy claro. Entonces, una expresión para esta función debe ser volumen en función del tiempo. O sea, ahí me va a quedar B igual a algo por T. ¿Correcto? B igual a algo por T. Entonces, decimos volumen igual. ¿Cómo sería la expresión? ¿Sí? ¿Cómo sería la expresión? ¿Ustedes tienen alguna idea ya? Después de lo que hemos visto. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo empecé aquí, digamos, el tiempo, yo les decía, bueno, si el tiempo vale 10, el volumen vale 450. Si el tiempo vale 20, el volumen vale 360. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan la famosa regla de 3? Voy a borrar aquí tantico para que me quede espacio. ¿Recuerdan la famosa regla de 3? La podemos hacer incluso la regla de 3 con esta expresión, 9 centímetros por minuto. ¿Sí? Entonces, esto es una proporción. ¿Sí? Es una proporción. ¿Sí? ¿Recuerdan la regla de 3? Entonces ustedes dicen, bueno, si en 10 minutos hay 450, en 20 va a haber 360, en 30 así. Entonces, la pregunta es, ¿por qué número, ojo a esto, por qué número yo tendría que multiplicar los valores de x? O de hecho, ¿por qué número lo hicimos? ¿Por qué número yo, digamos, multipliqué el 10 para que me diera 450 o el 20 para que me diera 360, más o menos así que, ¿qué dicen ustedes? Miren, recuerden que este ejemplo está aquí, ¿no? Acá. Se lo voy a señalar acá, miren. Aquí está la expresión. 540 menos 9t. Claro, el tiempo, les decía yo, el tiempo yo lo puedo tomar de a 10 minutos, de a 20, pero normalmente si lo hacemos para la expresión lo podemos tomar de a 1 minuto. Y entonces cada minuto, la relación es que cada minuto son 9 centímetros cúbicos los que se vacían, ¿correcto? Entonces por eso la expresión aquí, por eso me va a quedar de la siguiente manera. B igual a 540 menos 9t. Cuando veamos funciones, muchachos, ya les profundizo cómo llegar a esta expresión a partir de las matemáticas netamente. Aquí lo vamos a hacer simplemente mirando la gráfica y teniendo en cuenta esto. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, 540 como es el valor inicial, ¿cierto? 540 como es el valor inicial en la expresión me tiene que quedar algo de tal manera que cuando yo reemplace el tiempo por 0,
el resultado del volumen me dé 540. Entonces miren, si ustedes acá reemplazan el tiempo por 0, pues esta multiplicación se me hace 0. Y entonces me queda 540 menos 0 igual a 540. Entonces fíjense que ahí me concuerda con el dato de acá. Miremos qué pasa cuando el tiempo vale 10. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí. Si el tiempo vale 10, o sea, a los 10 minutos, ¿qué pasa? Volumen igual a 540 menos este 9t significa 9 multiplicado por t. Como el tiempo vale 10, porque está en minuto, entonces 9 por 10 me da 90, ¿cierto? Y entonces 540 menos 90 me da 450. Y fíjense que me está coincidiendo con cada punto de eso. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, más adelante vamos a repasar, sí, y digo repasar porque muchachos, esos son temas hablando ya en términos curriculares de grado noveno, grado octavo. Entonces, la expresión ya después miramos o después les explico en otra oportunidad con las siguientes guías cómo usted hace para sacar esta expresión a partir de la fórmula matemática, o sea, a partir de estos valores, ¿sí? Aquí simplemente lo hemos sacado de manera como intuitiva a partir de la tabla, ¿sí? A partir de la tabla, pero pues no le veo como gran, pues nada del otro mundo, ¿no? Porque se sabe que cuando el tiempo es 0 son 540, entonces obligatoriamente ahí debía haber una constante que es 540. Y si ustedes siguen reemplazando el tiempo por 20, por 30, por 40 y aplican esta fórmula, se van a dar cuenta que efectivamente con cada valor que le dé usted a este tiempo, va a encontrar un volumen y va a coincidir con los datos de la tabla. Ahí está la expresión. Entonces, ese punto 3, me tomé todo este tiempo, 45 minutos para explicarle este ejemplo porque me parece muy importante. Uno, pues bueno, primero porque pues, en la guía pues está un punto casi que igualito, ¿sí? Y muy similar, pero también para que me entendieran y comprendieran y repasaran cómo a través de una función yo puedo expresar una situación cotidiana. Les dejo como reto, muchachos, y alguien el que quiera la próxima encuentro, que me quiera explicar cómo le quedaría esto mismo, pero no para el tanque de arriba, sino para el tanque de abajo, ¿listo? Ahí les dejo ese reto adicional a la guía, ¿sí? Y dentro de 8 días, el que quiera compartirnos cómo lo hizo, no lo puede decir. ¿Listo? Entonces, recuerden, todo esto es para la parte de arriba, ¿no? Para la parte de abajo cambia. Cambia, es similar, pero cambia. Hay algo diferente. Entonces, ahí les dejo ese reto, muchachos. Bien. Entonces, pasando a ese tema de funciones, en la guía, prácticamente los últimos puntos, excepto el de estadística, hablan de operaciones algebraicas. Y dentro de esas operaciones algebraicas está la famosa potenciación y los famosos polinomios. ¿Cómo les ha ido con eso? Pregunto yo. ¿Alguna duda, inquietud que tengan con eso? ¿Nada? ¿No tienen ninguna duda? Bien, recuerden entonces, recordemos algo así rápidamente y hablemos de suma, resta y multiplicación de polinomios, ¿sí? De todas maneras, en la próxima guía les voy más o menos adelantando que les va a llegar la próxima semana. Recuerden que el plazo para esta es 17 de febrero, o sea, prácticamente dentro de 8 días, el miércoles dentro de 8 días. La idea en la siguiente guía, precisamente como esto era una guía diagnóstica, me di cuenta que ustedes, pues definitivamente tenemos muchas falencias, todavía se nos dificultan muchos temas que ya se supone deberían trabajar. Y uno de esos es todo lo relacionado con la parte algebraica, polinomios, suma, resta de polinomios, escribir
formas cotidianas a través de expresiones algebraicas. Entonces les adelanto que la próxima guía viene mucho trabajo con la parte algebraica. Entonces para que se vayan preparando, tomando los libros, los insumos que les estoy dejando en la página, los vayan leyendo. Entonces, por eso no voy aquí de pronto como repito, es una guía diagnóstica, ustedes no se preocupen, obviamente pues va a tener una nota, pero hay que valorar también, digamos, lo que ustedes intentan hacer allí. Entonces vamos así a grosso modo rápidamente a hablar de polinomios, ¿sí? Y eso se va a profundizar con la próxima guía, ¿listo? Entonces no se preocupen, tiempo es lo único que tenemos para estudiar esta parte de polinomios. ¿Qué les recomiendo? Busquen, como les digo, yo como no puedo compartirles por derechos de autor acá el libro, ni por el WhatsApp, ni por la página, porque no puedo yo difundir la piratería, en pocas palabras, el álgebra de Baldor, ustedes lo pueden descargar. Búsquenlo por Google y descarguen el álgebra de Baldor, o simplemente si lo tienen de pronto en su casa, ese libro es clave para que ustedes estudien todo el lenguaje algebraico. Lo que pasa es que el lenguaje algebraico, ustedes dirán, pero si estamos viendo funciones, ¿para qué álgebra? Miren, esto es álgebra, ¿sí? Esto es álgebra, porque estamos trabajando con letras, con variables, ¿sí ve? Variables. Y necesitamos saber cómo se relacionan esas variables, vea, ¿sí? Para ver funciones. Entonces, por eso decidí en la próxima guía arrancar con esa parte algebraica, porque a pesar de que es un tema de octavo, y ustedes ya están en décimo o en 11, si ustedes no tienen claro esa parte, estoy seguro que si me pongo a colocarles temas ya de funciones trigonométricas, que es lo que deberían ver en décimo, en 11, o cálculos, límites, derivadas, pues van a quedar completamente nulos. Y pues eso se entiende por todos los problemas que ha habido el año pasado y además pues por las falencias que ustedes traen inclusive desde primaria. Entonces, les recomiendo, búsquense el álgebra de Baldor y desarrollen los 4500 ejercicios que hay ahí, eso no se les va a demorar mucho. Bueno, entonces, acá, antes de hablar de polinomios, recordemos que es un término algebraico, ¿sí? O cómo se compone un término algebraico. ¿Sí? Siempre cuando uno, voy a poner aquí un ejemplo, 3, bueno, voy a ponerle aquí menos 3x a la 6, por decir algo, que tenga todos los juguetes ahí. Un término algebraico entonces siempre se compone de 4 partes, ¿sí? Voy a poner aquí otro ejemplo, 4xy cuadrado, ¿sí? Sería lo siguiente, cuando uno habla de términos algebraicos siempre va a tener una expresión, ¿cierto? Va a tener un signo, ¿sí? Puede ser positivo o negativo. ¿Quién me dice cómo se le llama o quién me recuerda cómo se le llama al número que multiplica la parte de las letras? ¿Cómo se le llama eso? ¿No? ¿Se les olvidó? Coeficiente. Coeficiente, recuerden. Luego viene la variable o la parte literal, ¿sí? Literal, que puede ser una variable, pueden ser 2 o 3 multiplicadas. Y obviamente pues la parte de la potencia o exponente, ¿no? Potencia o exponente. ¿Sí? Entonces en este caso, menos 3x a la 6, tenemos que es un término de signo negativo, cuyo coeficiente es el 3, ¿cierto? La parte numérica, la parte literal es la x y la potencia de esa x es 6. Algo un poquito diferente es acá, que tenemos un coeficiente positivo, que es el 4. La parte literal es todo esto, xy cuadrado, ¿sí? Pero entonces aquí el exponente 2 solamente va para la y, no para la x. ¿Listo? Y entonces, cuando tenemos polinomios y vamos a hacer sumas y restas de polinomios, es muy importante que recuerden que son términos semejantes. Como les digo, esto lo vamos a profundizar más adelante en las otras guías. Simplemente aquí les dejo como para que resuelvan esta. Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal.
Y cuando digo parte literal, bueno, aquí le dije parte literal solo la X, pero realmente la parte literal es todo esto. ¿Sí? Cuando digo la misma parte literal me refiero que sea la misma letras o letra o letras y los mismos exponentes. Entonces, pregunta. 2x a la 3 es semejante con menos 1/2 x a la 3. ¿Son semejantes? Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí, claro. Son totalmente semejantes porque tienen la misma parte literal, es decir, misma letra, mismo exponente para la letra, x a la 3. Los coeficientes pueden ser diferentes y el coeficiente puede ser fraccionario, real, racional, irracional, lo que sea. Pregunta. Menos 5 x y a la 4 y, por decir algo, 12 x a la 4y. ¿Son semejantes? ¿No? ¿Qué dicen los demás? ¿No? ¿Cuál es la razón por la cual no son semejantes? La razón explícita, bien explicadita. ¿Quién me la dice? ¿Cuál es la razón? Porque yo veo que tienen x y y. Sí, yo veo que tienen x y y, la misma letra, pero ¿cuál es la razón? A ver. Por la potencia, correcto. Perdón. Exactamente, es por la potencia. Porque cuando vamos a examinar los coeficientes, perdón, los exponentes, nos encontramos que a pesar que tengan la misma letra x y y, la x en este término tiene exponente. ¿Qué exponente tiene aquí en este término la x acá, en este? En menos 5x. ¿Cuál es el exponente de la x acá? 1, ¿cierto? En cambio me voy para acá y veo que el exponente de la x es 4, ¿cierto? Es diferente. Con una sola letra que ustedes tengan diferente, ya ni para qué miran las demás. ¿Sí? Ni para qué miran las demás. Entonces, los términos semejantes son los que tienen las mismas letras, pero que cada letra tiene exactamente el mismo exponente. ¿Por qué les hago hincapié en que son términos semejantes? Porque sencillamente cuando usted suma y resta polinomios, usted solamente puede sumar o restar términos semejantes. Yo no puedo, por ejemplo, si yo me encuentro en un polinomio, estos dos acá, estos dos, yo no voy a poder sumarlos, me va a tocar dejarlos así tal cual, ¿cierto? No puedo. Ahora, el orden de las letras no importa, ¿sí? No importa. Yo puedo encontrarme, por ejemplo, fácilmente puedo encontrarme con un 3m cuadrado n y me puedo encontrar con un 4n m cuadrado, miren. ¿Sí? Fíjense que son las mismas letras, están en diferente orden, pero los exponentes siguen siendo los mismos. Para la m el 2, para la n de nene el 1. Entonces los puedo sumar. Y ya que usted lo escriba así o así, pues digamos que matemáticamente es válido, pero ¿qué les recomiendo? Que cuando ustedes escriban expresiones que tengan más de una letra, lo hagan de manera alfabética. ¿Listo? Es decir, primero la M, después la N, primero la X, después la Y, primero la A, después la B. ¿Sí? Procuren hacerlo de esa manera. Entonces, para terminar la sesión de hoy, hablemos rápidamente. Suma, resta y multiplicación. Tratemos de abarcar así rápidamente y ya después profundizamos en otras sesiones. La suma y la resta son muy similares porque ustedes recuerdan que cuando hablamos de sumas y restas, a ver, vamos a retroceder un poco la máquina del tiempo y nos vamos a ir a primaria, ¿listo? ¿Cómo se le llaman a los términos de la suma de la resta? Uy, se les olvidó. Yo que tengo en una suma, ¿cómo se le llama a las partes de una suma? ¿Cómo se le dice? Si yo les digo 8 más 5, ¿cómo se llama ese 8 y cómo se llama ese 5? ¿Cómo se les dice? Sumandos, correcto.
¿Listo? Y si le digo 10 menos 8, al 10, ¿cómo se le llama? ¿Perdón? Sustrayendo el 10, ¿seguro? A ver, 10 menos 8 igual a 2. Recordemos, 10 menos 8 igual a 2. Entonces, el 10, el 8 y el 2 tienen nombres en la resta. ¿Cómo se le llama al 10? El número del cual uno resta, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? No. ¿Cuál es el otro nombre? Recuerden, comienza por M. No, no estamos multiplicando, estamos restando. Bueno, esto como el programa de Pacheco de hace años. Después de la M sigue la I. A ver. Mi, minuendo. Eso. ¿Cuál es el sustraendo? El sustraendo es el número que estamos restando. O sea, la cantidad que estamos quitando es el sustraendo. Entonces, el 10 sería el minuendo. El 8 sería el sustraendo. ¿Y cómo se le llama el resultado de la resta? Diferencia, correcto. Entonces, en la suma simplemente es sumando y suma. ¿Sí? En la resta, minuendo, sustraendo, diferencia. Y de una vez, para que nos acordemos, en una multiplicación, ¿cómo se le llama a los términos de una multiplicación? Son solamente dos, porque como la multiplicación me da lo mismo hacerla al derecho o al revés. Entonces a cada número de los que yo multiplico, ¿cómo se le llama? Por la F, por la A, FA. Ah, no muchachos, ¿qué pasa? Esos son conceptos, mejor dicho, que desde chiquiticos. FAT, ¿cómo se le llaman los términos de la FAT? Factores. Y el resultado de una multiplicación se le llama pro, producto, ¿cierto? ¿Por qué les recuerdo esto? Porque cuando hablamos de polinomios, polinomios es una suma de varios términos algebraicos, sean semejantes o no sean semejantes, ¿sí? Y lo que uno hace cuando suma polinomios, ¿cierto? Es reducir términos semejantes. ¿Qué es reducir términos semejantes? Que aquellos términos que están sumando o restando y sean semejantes, yo los reduzco a un solo término, que es el resultado precisamente de la suma o la resta de esos términos semejantes. Entonces, y cuando hablamos de resta, entonces hay que identificar en una resta de polinomios, hay que identificar claramente quién es el minuendo y quién es el sustraendo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, empecemos con la suma rápidamente. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno y terminamos, ¿listo? Para no cansarlos también más. Vea. Por ejemplo, vamos... Ah, bueno, y de una vez voy a meter aquí como una simbología que ustedes deben tener en cuenta en el desarrollo de la guía, ¿cierto? Y es que si se dan cuenta en el punto 5, a un polinomio yo le llamo P, a otro polinomio yo le llamo Q y a otro polinomio le llamamos R, ¿cierto? Entonces, eso puede pasar, ¿sí? Que, por ejemplo, ustedes encuentren ejercicios que digan, bueno, tengo polinomio P, entonces 2x más 3y cuadrado, ¿listo? Y un polinomio Q, entonces, digamos que el polinomio Q sea 5a, vamos a poner acá 5a menos 3x más 9y cuadrado. ¿Listo? Tenemos esos dos polinomios. Entonces, cuando uno dice p más q, lo que quiere decir es, tome el polinomio p y súmele el polinomio q. ¿Listo? Entonces, polinomio p. Entonces, es bueno que ustedes pues lo escriban como entre paréntesis. ¿Para qué? Para diferenciar los polinomios. Ese es P. Ahora dice más Q. Entonces voy a decir más Q. Entonces acá. Entonces ponemos Q dentro de un paréntesis. Menos 3x más 9y cuadrado. Entonces,
Muchachos, acá hay que recordar suma, resta, multiplicación y división, pero de números enteros. Yo asumo que ya ustedes, con todo lo que hemos repasado, la suma, la resta, la multiplicación y la división de números enteros la tienen muy clara. ¿Cierto? Sí, bueno, o sea, acuérdense de una cosita. Les recuerdo rápidamente cómo se suman o se restan números enteros o cómo se multiplican. Cuando estamos sumando eh, o restando números enteros, básicamente lo que uno mira es si son del mismo signo o son de signo contrario. Si son del mismo signo, tomo sus valores absolutos, los sumo y dejo el mismo signo. Si son de signo contrario, resto sus valores absolutos, los resto como si fueran números naturales y le pongo el signo del que tenga el mayor valor absoluto. Cuando multiplico o divido números enteros, ahí sí solamente me encargo de multiplicar o dividir los valores absolutos y de aplicar la famosa ley de signos. Ojo que la ley de signos es para cuando yo multiplico o divido dos términos algebraicos, bueno, o dos términos enteros. Pero cuando yo sumo o resto es la regla que les dije al principio. Eso también deben repasarlo. Aquí vamos a sumar. En álgebra, cuando un paréntesis está precedido de un signo más, ¿qué significa eso? Significa es como si yo tuviera, se lo voy a colocar aquí como en rojo, porque no se escribe, pero es como si yo tuviera aquí un más uno, que multiplicara a todo lo que está por dentro del paréntesis. ¿Eso es claro? Es como si yo tuviera un más uno que multiplicara a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hay que hacer cuando sumo polinomios pues es destruir paréntesis. Si hay signos de agrupación, si no hay pues simplemente reducimos términos semejantes. En este caso, el primer paréntesis yo simplemente lo quito. Lo puse en el primer renglón solamente para indicar que ese era el polinomio P. Pero como este paréntesis no tiene acá a la izquierda nada, ningún número, ninguna multiplicación, ningún signo, simplemente vuelvo y lo escribo sin el paréntesis. Y aquí hagan de cuenta como si usted tomara ese más 1 y lo empezara a multiplicar, ¿sí? Lo empezara a multiplicar por cada término de estos. Claro, ustedes dirán, no, pero eso para qué, sabiendo que si yo multiplico cualquier cosa por 1, me da lo mismo. Sí, lo que pasa es que yo quiero es que no se confundan porque muchos, digamos, enredan las sumas y las restas con las multiplicaciones y divisiones con los signos, ¿sí? Entonces, es como si yo tuviera un más 1 y ese más 1 lo multiplicara primero por un más 5a, digámoslo así, luego ese más 1 lo multiplicara por un menos 3x y luego ese más 1 lo multiplicara por un más 9y cuadrado. Ahí entran en juego la ley de signos, ¿sí? Entonces, empecemos. Más 1 por 5a. Cuando yo multiplico expresiones algebraicas, simplemente multiplico los números con los números, las letras con las letras, y aquí, en el caso de las letras, aquí no ocurre, pero les recuerdo, en el caso de las letras, yo debo dejar las mismas letras y sumar los exponentes, ¿correcto? Eso es una regla de la potenciación que yo quiero que ustedes también la recuerden, que la vamos a trabajar mucho y de hecho en la misma guía diagnóstica que les queda ya a ustedes de tarea, el 6, ahí se trabajan reglas de potenciación para que la repasen. En la página, en el material de apoyo, hay una sesión que hice con un estudiante donde le recordé algo sobre potenciación. Es bueno que lo revisen, ¿listo? Entonces, si yo multiplico más 1 por 5a, entonces, primero que todo signo, ¿no? Más por más. ¿Cuánto da más por más? Positivo, ¿cierto? Más. Luego, aquí pues no hay letra, pero entonces 1 por 5, 5, y pues la a pues quedaría a, ¿sí? Yo sé que esto va a ser redundante, pero lo que quiero es que se den cuenta porque en algún momento aquí puede haber un número y ustedes ahí la pueden estar embarrando, ¿sí? Entonces, más 1, ahora por menos 3x, entonces más por menos, menos 1 por 3, pues 3, y como no hay letras, pues dejamos la x. Más por más 1 por 9, 9, y pues como no hay letra, entonces dejamos la y cuadrado.
Si se dan cuenta, lo único que hice es como si hubiera escrito el segundo polinomio sin el paréntesis y con los mismos signos. Si se dan cuenta, vean. El 5a con el más, el 3x quedó con el mismo menos y el 9y quedó con el mismo más. Entonces simplemente eso quiere decir que cuando yo tenga un paréntesis que está precedido por un signo más y no hay ningún número multiplicando ni nada, ni letra, simplemente yo puedo escribir ese paréntesis sin necesidad de escribir este más y dejar los mismos signos y los mismos términos que están acá. Y ahora el último paso es reducir términos semejantes. Entonces, 2x, ¿tiene algún término semejante acá? Término semejante a 12 a más 2x, ¿dónde está por acá? ¿Cuál es? Menos, menos 3x. Y ahí, cuando vamos a sumar polinomios, yo dejo las letras, los que son semejantes me quedan con la misma letra, con el mismo exponente. ¿Y qué hago? Sumo o resto, como depende, los coeficientes. Tengo un 2 acá, positivo, y tengo un menos 3. Eso, muchachos, repasémoslo, es simplemente una suma de números enteros y eso me da menos 1, ¿correcto? Correcto. Entonces, el coeficiente que queda a la x es menos 1. Solo que yo voy a escribir solamente el menos. Acuérdense que el 1, pues no es necesario escribirlo ni como coeficiente o como denominador o como exponente. Ahora, y cuadrado tiene términos semejantes, entonces 3y cuadrado más 3y cuadrado. Y aquí tenemos 9y cuadrado. Entonces, el más 3 y el más 9, como son del mismo signo, entonces simplemente los sumo y los dejo con el mismo signo, con el más. Entonces 3 más 9, 12 y la letra queda igual. ¿Sí ve que la letra no cambia? ¿Cuándo cambia la letra? Cuando se multiplica, no cuando se suma o resta. Eso que quede claro. Ahí sí puede cambiar, o sea, deja la letra, pero ahí sí se trabaja con los exponentes. Pero aquí en suma o resta no. Y pues como el 5a no tiene más, ¿cierto? El 5a no tiene términos semejantes, entonces lo escribo igualito, más 5a, y ahí tenemos p más q. Ahora rápidamente miremos p menos q. Aquí es donde la regla para sumar, para restar polinomios es que al minuendo, ¿cuál sería el minuendo ahí? ¿P o Q? ¿Qué dicen? A ver, a ver, estamos divididos. ¿Quién me dice con toda seguridad cuál es el minuendo? ¿P o Q? Bueno, ojo que yo les di un ejemplo ahora que les decía 10 menos 8 igual a 2 y el 10 era el minuendo, el 2 era el sustraendo y el 8, perdón, y el 2 era la diferencia. El minuendo es P, ojo. Minuendo sustraendo, ¿listo? La regla para restar polinomios, es que yo al minuendo, o sea, la diferencia la voy a convertir en una suma. Al minuendo le voy ahora a sumar el opuesto del sustraendo. El opuesto de un polinomio es el mismo polinomio pero con los signos cambiados, ¿sí? Para no ir con lenguaje más técnico, simplemente el lenguaje cristiano es tome el polinomio y cámbiale los signos, en pocas palabras. Entonces, p 2x más 3y cuadrado menos q. Entonces q 5a menos 3x más 9y cuadrado. Hasta ahí lo único que escribí fue p menos q. No he hecho ninguna regla hasta ahí. Simplemente escribí p menos q. Ahora, la regla que a p, que es el minuendo, ahora yo le voy a sumar, o sea, convertir la resta en suma, el opuesto del sustraendo. El opuesto del sustraendo son los mismos términos pero con signos contrarios. Entonces el 5a es positivo, entonces lo voy a escribir como menos 5a. El 3x que es negativo lo voy a escribir como más 3x. Y el 9y cuadrado como es positivo lo voy a escribir con signo negativo. ¿Fácil o no? Sencillo, ¿no? No creo. Listo, entonces
Ya de aquí para arriba es carpintería. Es lo mismo que hicimos acá. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos acá. Es escribir el primer paréntesis, yo lo puedo quitar simplemente. Y como este paréntesis ahora queda precedido de un signo más, voy a escribir lo mismo que está aquí sin el más. Entonces menos 5a más 3x menos 9y cuadrado. Que, profe, así me complico más. Yo simplemente lo que hago es que como el paréntesis está precedido por un menos, entonces voy a escribir lo mismo que está dentro del paréntesis con los signos cambiados. Listo, hágale, no importa. ¿Sí? O sea, si usted se quiere saltar este paso, ¿sí? Si usted se quiere saltar el paso de expresarlo como una suma, hágalo. Desde que los signos le queden bien no hay problema. ¿Sí? Porque pues ustedes con la experiencia, con la práctica, se van a dar cuenta que cuando hay un paréntesis precedido de un signo menos, ojo, sin nada que multiplicar acá que no sea 1, ¿sí? Porque si aquí hay otro valor, un 2, un 3, una X, una Y, ahí sí, ojo. Pero si está precedido por un signo menos y no hay nada por acá, pues yo simplemente voy a escribir lo mismo que está dentro, pero con los signos contrarios. Cuando es más, los escribo con el mismo signo. Cuando es menos, pues los escribo con el signo contrario. Entonces, ahí pues ya es elección de ustedes, muchachos, el que se le facilite trabajarlo así, no importa, no hay problema. ¿Sí? Importante es que comprendan que ese menos precediendo a un paréntesis es como si yo tuviera un menos 1 multiplicando a cada término y ahí pues aplico ley de signos. Listo, entonces 2x más 3x, ya sabemos sumar enteros, no me voy a detener en esto, 5x. 3y cuadrado, 3y cuadrado menos 9y cuadrado, 3 menos 9, ¿cuánto da? 3 menos 9 a la 1, 3 menos 9 a las 2, 3 menos 9 a las 3. ¿Nadie? Menos 6, ojo, menos 6y cuadrado, ¿sí? Recuerden, son de signo contrario, más 3 menos 9 están sumando, entonces, o sea, sumando me refiero yo que son números enteros que no se están multiplicando, solamente adicionando. Y resto, ¿no? 9 menos 3 me da 6, pero como el signo del mayor es menos, por eso dejo el menos. Ojo con eso, que eso ya es números enteros y lo repasan, por favor. ¿Qué quedó? Menos 5a. Y listo, no es más. Y finalmente, la multiplicación, bueno, la multiplicación sí es un poquito más extensa. P por Q, ¿listo? Entonces ahí voy a escribir otra vez P, 2x más 3y cuadrado, por, entonces ustedes lo pueden señalar con un puntico, si no le quieren poner el puntico, sino solo los paréntesis, no importa. 5a menos 3x más 9y cuadrado. Aquí sí ya cambia un poquito la situación, se nos extiende un poquito el ejercicio porque aquí hay que aplicar algo que se llama la propiedad distributiva. ¿Quién la recuerda? Propiedad distributiva. ¿Sí? ¿La recuerdan? Bueno, entonces miren, cada término del primer polinomio debo multiplicarlo por cada término del segundo polinomio, ¿correcto? Y ahí aplico la regla de potenciación que me dice que si yo multiplico bases iguales, sumo sus exponentes. Entonces empecemos con el 2x. El 2x aquí, más 2x, y empiezo a multiplicarlo por el 5a, por el menos 3x y por el más 9y cuadrado. Por el 5a, ¿cómo se multiplican términos algebraicos? Los números común y corriente. 2 por 5, 10. X por A, como no son bases iguales, porque una es X y la otra es A, entonces yo simplemente lo voy a escribir como A por X y lo dejo así. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, listo. Ok, gracias. Ahora, el 2x ahora lo vamos a multiplicar por el menos 3x. Entonces, más, aquí sí hay ley de signos. Más por menos, menos. Números, 2 por 3, 6. Y x por x. Entonces, como aquí sí tenemos potencias de la misma base x, entonces dejo la misma base x y sumo los exponentes. 1 acá, me da 2. Ahora vamos 2x con más 9y cuadrado, o sea, es 1 a 1, ¿sí? 1 a 1. Más por más, más. 2 por 9, 18. X por y cuadrado, como no son bases diferentes, pues yo simplemente la dejo expresada como x por y cuadrado. Ahora vamos con el otro término, ¿sí?
Muchachos, recuerden que la multiplicación aplica una propiedad, y esto también en álgebra, que se llama la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa, que es tanto para la suma como para la multiplicación, me dice que no importa el orden en que yo lo haga, ¿cierto? Me va a dar el mismo resultado. Ustedes, si quieren, pueden hacerlo al contrario, escribir primero Q y luego P. No importa, como es una multiplicación, igual usted va a tener que hacer lo mismo, multiplicar uno a uno. Cada término de cada polinomio por el cada término del otro polinomio. Y vamos en 2 por 9. Ya terminamos con el 2. Vamos con el segundo. 3y cuadrado. Más por más, más. 3 por 5, 15. Y cuadrado por a. Como no son bases iguales, simplemente lo dejo expresado como a por y cuadrado. Acuérdense que les recomiendo que escriban esto de manera en orden alfabético, ¿no? Primero la a, luego la y. Luego, 3y cuadrado con menos 3x. Más por menos, menos. 3 por 3, 9. Y cuadrado por x, pues me va a quedar xy cuadrado porque no hay bases iguales. Más por más, más. 3 por 9, 27. Y por último tengo y cuadrado por y cuadrado. ¿Qué me queda? ¿Y a la qué? A la 4, ¿cierto? Sumamos los exponentes, muy bien. Finalmente, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo revisar en lo que me quedó? Si hay qué. Si hay términos semejantes. Si hay, ¿ustedes qué dicen? Denle un vistazo. Si hay. Si hay, ¿cierto? Ya. ¿Cuál? ¿AX tiene? ¿AX? No, ¿cierto? No tiene. AX no tiene. Acuérdense que tienen que ser las mismas letras y los mismos exponentes. Ojo. X cuadrado tampoco tiene un término semejante, ¿sí ve? Entonces, menos 6x cuadrado. XY cuadrado, ¿sí tiene? Mire, X. Tengo, a ver, xy cuadrado acá y tengo xy cuadrado acá. Tengo más 18 menos 9. Entonces acuérdense que cuando yo estoy reduciendo términos semejantes, no aplico ley de signos, sino suma o resta de números enteros. Ojo, porque es que he visto casos que me dicen más por menos, menos. No, ya la multiplicación pasó. Ahora lo que estamos haciendo es la suma o la resta de términos semejantes, y eso es suma o resta de enteros, no multiplicación. Por lo tanto, la ley de signos ya no va. Simplemente lo que voy a hacer es el coeficiente, que es más 18, lo voy a sumar o restar, como quieran llamarle, con el menos 9. Son dos enteros que tienen diferentes signos, por lo tanto voy a restar sus valores absolutos. Valor absoluto de más 18, 18. Valor absoluto de menos 9, 9. Y 18 menos 9 me da 9. ¿Qué signo le queda? ¿Será que le queda el más o le queda el menos? ¿Qué dicen? Recuerdo lo que ya les expliqué. Bueno, más, ¿cierto? Más. ¿Por qué? Porque el más es el del 18, que tiene más valor absoluto. X, y cuadrado, la letra queda igual. Entonces, ojo, repasen enteros, repasen números enteros. A y cuadrado no tiene, entonces queda más 15 a y cuadrado. Y finalmente el y a la 4 tampoco tiene un término semejante, entonces queda y a la 4. Y listo, este es el resultado de la multiplicación. Reto para ustedes, repasen cuando es división. En división tengan en cuenta que cuando ustedes dividen términos algebraicos que tienen la misma base, ya no van a sumar los exponentes, sino que lo van a restar. Eso es lo único que es de diferente a la multiplicación. Bueno, muchachos, entonces espero que con esto pues ya hayamos avanzado otro más. No sé si de pronto tengan, antes de terminar, alguna duda con el punto 8. Yo realmente el punto 8 se los dejo porque para que lo hagan, porque como esto es la parte estadística y es un repaso, de todas maneras esto lo vamos a ver más avanzado más adelante. Lo único que ustedes tienen que hacer es simplemente buscar cómo, a partir de un conjunto de datos, pues ustedes calculan, eso es aplicar fórmula, un promedio, o sea, la media aritmética, y buscan la fórmula para la varianza, para la desviación, y la aplican y ya, no hay más, ¿sí? De pronto en el punto 7
quiero ahí rápidamente hacerles así como una reseña de qué se trata el punto 7. En el punto 7 dice lo mismo que hicimos como con la función, con el reloj de arena, pero entonces lo vamos a hacer es con una parte geométrica, ¿sí? Uy, por acá me sonó algo, espérenme. Jonales Peña. Bueno. Sí, entonces digamos que la parte de esto es como encontrar una expresión. Hagan de cuenta como hicimos con la función, pero vamos a encontrar una expresión para el área de cada figura. Entonces, simplemente tengan en cuenta cómo se calcula el área de cada figura de esa. Hay dos círculos, ustedes saben que ¿cómo se calcula el área de un círculo? ¿Sí recuerdan? El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces simplemente miren, aquí me dicen que el radio de esta circunferencia mide 2.2 centímetros, ¿sí? Entonces usted simplemente dice, pues el área es, el pi pues queda pi, y el radio al cuadrado, pues entonces usted dice 2.2, que vale el radio, lo elevo al cuadrado por pi, y listo. ¿Qué deben hacer? Pues miran cuánto es 2.2 al cuadrado, lo escriben y le da por pi, y esa es la expresión que les va a quedar para el área. Y lo mismo hacen para este círculo de acá, y averígüense cuál es el área de un trapecio, ¿sí? Y averígüense cuál es el área de un rectángulo, que eso es imposible que no se acuerden cuál es el área de un rectángulo. Y lo que tienen que hacer es simplemente que miran, por ejemplo, en qué vale el lado, por ejemplo, el rectángulo, miren, raíz de 5 más 2, ¿sí? Bueno, ahí si ustedes se dan cuenta, perdón, si ustedes se dan cuenta aquí, el 5 más 2 ustedes lo pueden sumar, ¿no? Porque está dentro de la misma raíz, entonces usted puede decir raíz de 7. Y 3, y el área de un rectángulo pues es muy fácil, ¿no? Base por altura. Entonces usted va a escribir esto por esto y ya le quedó la expresión para el área. Eso es lo que tienen que hacer ahí en el punto 7, fíjense que no es nada del otro mundo. Bueno, entonces ahora sí muchachos, entonces para el punto 6 pues repasen potenciación. ¿Sí? Aquí es potenciación con solo números naturales, más fácil todavía, y aquí pues apliquen la regla de que bases iguales se restan exponentes cuando hay divisiones y los números los divide común y corriente. En separen este 2m cuadrado para allá y para acá, y ahí les queda. No les quiero dar muchas pistas porque prácticamente termino resolviéndole la guía. Entonces les agradezco la asistencia el día de hoy. ¿Alguna pregunta o inquietud final que tengan? De todas maneras, pues esta grabación les queda, ¿no? Ahí en la página. Fíjense que son casi 2 horas, entonces por eso digo, no se las envío al WhatsApp, sino que las subo a YouTube y les dejo el enlace en la página. Entonces voy a terminar de grabar acá para que